Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos aquí a Noticias a las 8:45. Entramos ya al segmento del análisis y las entrevistas y pues bueno, a jueves 24 de febrero, el mundo se enfrenta a un nuevo conflicto bélico, los ojos están puestos en Ucrania y con esta situación en Rusia ya ha iniciado la ofensiva rusa desde la tarde-noche de ayer. Se conoció que Vladimir Putin decidió invadir territorio ucraniano y pues bueno, las últimas informaciones son de que ya se han escuchado detonaciones y explosiones en la capital Kiev. Eso habrá cosa de una media hora, pero bueno, ¿cómo podría impactar en Guatemala e incluso América Latina esta situación, este conflicto? ¿Cómo va a impactar? Y sobre todo lo que nos tiene muy preocupados a todos, la economía, y si esto va a tener una repercusión sobre todo en el tema de los combustibles. Antes de entrar con nuestros invitados esta noche, vamos a saludar a Cristian Castillo, como todos los jueves se encuentra acá con nosotros. ¿Qué tal? Don Mario, buenas noches. Pues primero, China pone en vilo al mundo con su pandemia y la economía global prácticamente resiente los impactos de la pandemia y ahora un conflicto armado de Rusia. Ahora Rusia tiene al mundo en vilo precisamente por un nuevo conflicto armado y los riesgos y las implicaciones económicas o políticas, sociales, ambientales que tiene una conflagración de esta naturaleza, Mario. Prácticamente del 2020 al 2022 hemos estado, ahí sí que en vilo, ¿no? O sea, el mundo ha estado en vilo. Totalmente, dependiendo de decisiones geoestratégicas que tienen impacto global. Estamos viendo una globalización ahora, una globalización de las amenazas, ya no solo del comercio, sino de las amenazas. Y es precisamente lo que vamos a discutir con nuestros invitados, qué amenazas representa para, en este caso, el continente americano, lo que está sucediendo del otro lado del mundo. Por supuesto, y le ponemos en contexto porque Vladimir Putin paró materializando las amenazas y todo lo que se dijo hace un par de semanas atrás. Finalmente sí, invadió el territorio ucraniano. Desde ayer en la noche, fuerzas militares rusas llegaron hasta el territorio de dicho país. Recordemos que la semana pasada veníamos de una semana en donde se había declarado como dos naciones independientes, regiones separatistas de Ucrania. Coincidentemente, Rusia reconoce a estas dos regiones y pues bueno, en las últimas horas el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York y los representantes de los países que lo integran insistían en las consecuencias catastróficas si comenzaba una guerra entre Rusia y Ucrania, especialmente por el impacto que eso podría suponer en todo el mundo. ¿Qué impacto va a tener esto? Porque va a tener un impacto. A toda acción hay una consecuencia. Y recordemos que las economías van entrelazadas. Todas las economías del mundo van entrelazadas, las principales, y nosotros dependemos de lo que pasa en una de las principales economías del mundo, la estadounidense, porque ya no es la economía número uno del mundo. Pero bueno, vamos a hablar de estos temas con el doctor Olav Dirkmaat. Él es director de CADEP y coordinador de Market Trends de la Universidad Francisco Marroquín, y también con el licenciado Javier Núñez, economista egresado de la Facultad de Economía de la UNAM y presidente del Consejo Consultivo del Instituto para la Competitividad Económica. Muy buenas noches a los dos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Dirkmaat, iniciamos con usted haciendo breves reflexiones respecto de la economía de guerra. Las potencias mundiales dedicadas a la producción de armamento y que ven en la guerra un negocio, pues siempre son reactivadas en épocas de conflicto. ¿Cómo ve usted en este momento de la historia precisamente la variable de la economía de la guerra como un posible motor de reactivación económica en algunas potencias del mundo? Pues siempre ha habido un cabildeo muy fuerte en Estados Unidos y una industria muy fuerte de producción de armas y munición. Al final, yo creo que es una variable que no va a cambiar tanto. ¿Va a haber un poco más producción? Sí. ¿Lo va a beneficiar a algunos pocos en Estados Unidos? Sí, pero creo que en este caso hay consecuencias más allá
que unas ganancias para unas empresas que están justamente en esta misma industria. Entonces, tal vez deberíamos estar hablando de temas como fertilizantes, temas como el gas, temas como el petróleo, temas como el fertilizantes, petróleo, gas, y tenemos otros productos que obviamente van a ser afectados por lo que está pasando en Ucrania. Pero sí, pero los conflictos son permanentes, ¿no? El conflicto que estamos viendo hoy en las noticias, pues comenzó hace muchísimas décadas. Incluso hace 7 años tuvimos una invasión similar y al final, para ese tipo de invasiones, conflictos, siempre se requiere munición, siempre se requiere armas. Para mí es un factor que no ha cambiado ahorita con esta invasión o ocupación rusa. Ahora bien, licenciado Javier Núñez, si uno empieza a ver, digamos, desde las primeras horas de hoy, bueno, a los pocos minutos de que estalló la invasión de Rusia en territorio ucraniano, pues ya se había cotizado al cierre de algunas bolsas el incremento en el precio del barril de petróleo superando los $100. Hay quienes están alertando que a eso de mayo, junio pudiese llegar a 145, $150 el barril del petróleo. Hoy, ya bueno, hoy acá de mañana en Occidente, ya amaneció el trigo con precios impresionantes en Europa, se desplomaron todas las bolsas, o sea, el apocalipsis económico pareciera que nos sigue persiguiendo después de lo que pasó en 2020 con la pandemia. ¿Qué otros efectos ve usted en el corto plazo? Porque estamos hablando de cosas muy cortas en cuanto a lo que pudiese afectar a países como Guatemala y la región, lo que está ocurriendo en Ucrania. Sí, bueno, mira, yo creo que son muchos los fenómenos económicos y geopolíticos que se están dando de manera simultánea. Y yo creo que para determinar los posibles efectos, desafortunadamente no tenemos claro el horizonte de tiempo que podría durar el conflicto y tampoco tenemos clara la profundidad que podría adquirir. Y yo creo que es muy importante para entender el problema, entender algunas de las razones por las cuales se está dando esta invasión. Ucrania representa una posición estratégica, geográfica muy importante para Rusia. Por un lado está el deseo de detener la expansión de la OTAN, pero por otro lado, el gobierno ruso tiene desde hace algunos años una política para incrementar su población. Habían tenido algún problema de que el ritmo de crecimiento de la población se había estancado, y para ello necesitan garantizar abastecimiento de granos y fertilizantes. Y también se cruza el tema del abastecimiento de energéticos a Europa, para lo cual Ucrania es un paso pues, necesario y es una posición estratégica para que el gas y el petróleo ruso crucen y lleguen a Europa. Entonces, sí, entonces hay distintos efectos que pueden ocurrir. Ya mencionaron el tema del trigo. El tema del trigo tiene razón de ser porque Rusia es el principal exportador de trigo. Esto derivado de una política de fortalecimiento de la producción de alimentos que se produjo como resultado precisamente de la crisis de Crimea. También es muy probable que enfrentemos en el corto plazo un crecimiento en el precio de los fertilizantes, esto porque Ucrania es un gran productor, probablemente el productor más importante para el mercado internacional de los fertilizantes. Probablemente también hay efectos en otros granos. Ucrania es un productor de granos importante para el mundo, exportador. Y habrá distintos efectos más, por ejemplo, en los mercados financieros. Sin embargo, todos estos efectos van a depender de las medidas que Occidente empiece a tomar respecto de esta crisis. Y podemos hablar de ellos un poco más adelante, si desean. Doctor Dirkmatt, cuando se presentan shocks como este, las economías tienden a tener un impacto que les lleva un tiempo ajustarse a las nuevas dinámicas. Estamos hablando de que Rusia es de las principales economías del mundo,
con una industria pesada muy desarrollada y productora y exportadora de hierro y acero. Guatemala, de hecho, es uno de los grandes uno de los importadores que obtiene estos productos del intercambio comercial con Rusia. Esto, de manera inmediata, impacta el sector de la construcción. ¿Cómo evalúa ese impacto que a veces nos concentramos más en el tema de los fertilizantes, los combustibles, etcétera, pero hay ha habido en los últimos meses una importante recuperación del sector de la construcción en nuestro país? ¿Cómo podría verse afectado a partir de los acontecimientos que se están dando entre Rusia y Ucrania? Sí, totalmente. Lo que se puede observar es que, bueno, siempre enseñamos la ley de precio único en nuestros cursos de economía. La ley de precio único nos indica que hay una tendencia a que los precios en el mundo de un bien se igualan. ¿Por qué? Porque si el acero sale muy caro en Estados Unidos y sale relativamente barato en Rusia, pues hay movimiento, hay exportación de acero hacia Estados Unidos que baja de pronto el precio en Estados Unidos del acero. Es decir, hay una tendencia a que igualen los precios. Pero en este momento estamos viendo tal vez una división en el mundo bastante interesante, en el sentido que China, que todavía nos ha anunciado mucho al respecto del conflicto, se mantiene al margen, pero a la vez China como mercado quiere obtener las exportaciones de los rusos. Y los rusos, como están siendo forzados cada vez más a exportar a otros países que no son miembros de la OTAN, que no es la Unión Europea, que no es Estados Unidos, se ve obligado, forzado a exportar productos a China, y esta abundancia relativa de ciertas materias primas, que China está muy encantado de comprarlos, los chinos los van a comprar a un descuento. Es decir, vamos a dividir el mundo en dos mercados donde, por ejemplo, productos como el acero podrían salir más baratos a un descuento en China y podrían salir a una prima, a un precio mayor en nuestros mercados. Es decir, en ese sentido vamos a ver un rompimiento tal vez del mercado internacional de materias primas importantes, y vamos a ver no solo el acero, pero otras materias primas que se está usando en la construcción, que en China y en otros aliados de Rusia van a salir relativamente más barato en comparación al mercado nuestro, que está muy vinculado obviamente al mundo occidental. Ahora bien, licenciado Núñez, esto definitivamente, según los análisis de expertos internacionales, esto sí o sí va a tener un impacto en la economía estadounidense, una economía que ha tenido serios problemas desde el 2021, mediados finales del 2021, no digamos el arranque de este 2022, unos serios problemas con la inflación, el encarecimiento de los productos, sobre todo alimentos, gasolinas, en fin. Guatemala es un país que depende de lo que ocurre en la economía estadounidense. Lo que ocurre allá, nos guste o no, tiene un efecto en la economía local. ¿Cómo ve usted qué otros aspectos va a tener Estados Unidos como efecto de esta situación que va a repercutir en países como Guatemala? No, los análisis que se han efectuado en las últimas horas, los últimos días, parecen coincidir en que Estados Unidos y Occidente en general difícilmente se van a involucrar en una acción militar contra Rusia. Y ojalá así sea, porque pues, las consecuencias podrían ser catastróficas en términos humanitarios. Lo que parece que va a ocurrir es que se van a adoptar una serie de represalias contra Rusia de distinto grado. La discusión, lo que empieza a salir, es que en Europa hay la intención de implementar medidas más agresivas y de corto plazo que en Estados Unidos. El día de hoy el presidente Biden declaró que fundamentalmente lo que ellos van a tratar de hacer es limitar la capacidad de Rusia de ser parte de la economía global. Van a tratar también de afectar su capacidad para financiar e incrementar su poderío militar, y van a tratar de incidir para evitar el desarrollo de las tecnologías de punta en Rusia. La invasión cae en un mal momento para Estados Unidos porque
derivado de la crisis del COVID, el gobierno norteamericano incrementó sustancialmente el gasto federal, y el incremento que ocurrió en los últimos 2 años equivale aproximadamente a 10 puntos del Producto Interno Bruto. A finales del año pasado hubo una discusión en la Fed acerca de la inflación temporal, que era lo que decía el presidente Powell, presidente de la Fed. Y conforme han pasado las semanas, el término temporal ya se ha ido desdibujando y los analistas creen que la inflación en Estados Unidos va a durar mucho más tiempo del que se tenía previsto. Esta crisis con Rusia, yo pienso que lo que va a hacer, en primer lugar, es que la temporalidad que se tenía previsto para que la Fed pudiera actuar limitando la liquidez del mercado y elevando las tasas de interés, se extienda más de lo que se tenía previsto. Entonces, si inicialmente se pensaba que en 6 meses Estados Unidos podía retomar el control de los precios, probablemente ese horizonte temporal tengamos que pensar que se extienda 9 meses o quizá todo el año o hasta principios del 2023. Entonces, para efectos de la economía guatemalteca y todas las economías que de alguna manera dependemos de los Estados Unidos, tenemos que pensar en las repercusiones usuales que se dan cuando hay un desequilibrio monetario y financiero en los Estados Unidos. Entonces, es previsible que las tasas de interés se mantendrán al alza. No sabemos con qué velocidad la Fed tendrá que actuar para atender esta situación. Y el alza en tasas ocurrirá porque difícilmente se va a lograr el objetivo de reducir el incremento de precios. Entonces, esa es mala noticia para economías como Guatemala o para economías como México, puesto que normalmente las autoridades monetarias y financieras de nuestros países tienden a seguir lo que se hace en Estados Unidos, pues por un tema para mantener la competitividad y evitar la fuga de capitales. Entonces, muy probablemente enfrentemos presiones al alza de las tasas de interés como primer efecto. Y además de todo ello, pues el precio de los combustibles evidentemente va a aumentar en las próximas semanas. No sabemos cuánto va a durar, dependerá de la magnitud y del manejo que se haga de esta crisis. Doctor Dirkmaat, en el cierre del siglo XX, eventos extraeconómicos tenían un gran impacto en el comportamiento de la economía globalizada. Alteraban el ciclo económico este tipo de hechos como el que se está viviendo en este momento. No obstante, en el siglo XXI, ¿cómo evalúa usted que impactan en las economías globalizadas estos eventos, teniendo en cuenta, y para poner un ejemplo, lo que sucedió con la decisión de Guatemala de apoyar a Estados Unidos para cambiar la embajada de Israel? Se decía en aquel momento que iba a haber una serie de reacciones de otros países que rechazaban la medida y que eran importadores de cardamomo, situación que no sucedió. Al final no se afectaron de manera significativa las transacciones económicas del cardamomo de Guatemala vendida a diferentes países, inclusive los que adversaban la decisión. ¿Cómo evalúa que está sucediendo este tipo de eventos y si en este caso en particular puede haber un comportamiento similar? Ok, te voy a contestar la pregunta, pero quería mencionar muy brevemente el tema que está surgiendo ahorita en Alemania, porque una opción, una sanción posible es aislar por completo el sistema bancario ruso. Que es efectivamente quitarles del sistema SWIFT, que ya no le permitiría a clientes de bancos rusos hacer transferencias hacia otros países. Pero los propios alemanes no quieren eso, justamente porque hay tantas interconexiones comerciales, en parte por el gas que importa Alemania desde Rusia, que puede generar problemas muy graves para la economía europea y en concreto la economía alemana. Con tu referencia, luego tu pregunta, con tu referencia al siglo XX, lo primero que me llama la atención, si yo pienso en siglo XX, pienso en interrupciones en la cadena logística, típicamente en el transporte marítimo, pero también podemos hablar del transporte por vía aérea. Ya tenemos una crisis de contenedores, o estamos apenas saliendo de un auge enorme en los precios del transporte por contenedor. Y ese tipo de conflictos bélicos pueden afectar y crear todavía en esta época, en el siglo XXI, crear fuertes disrupciones en el aparato logístico. Lo interesante es que el año pasado ya vimos
qué tan dependiente es y qué tan frágil hasta un cierto punto es el sistema internacional comercial, porque con unos atrasos en ciertos puertos en el mundo se generó efectos de cascada que al final disparó el precio por contenedor y disparó el costo del transporte marítimo. Un problema bélico o un conflicto bélico que empieza en un puerto en Europa del oeste o en Ucrania o Rusia, puede tener esos efectos cascada también perfectamente. Es decir, si yo pensamos, podemos repetir algunos de los males económicos a raíz de conflictos bélicos que hemos vivido incluso aquí en Guatemala en el siglo XX, ¿se puede repetir esos tipos de problemas en el siglo XXI? Yo digo que sí, y de hecho podría ser uno de los mayores peligros que todavía no estamos reconociendo o que podrían pasar pues no sé si los próximos días, pero al menos este año, ¿no? Este va a ser un conflicto para largo que ya lleva mucho tiempo ahí escalando poco a poco y creo que esto no se va a resolver ni muy pronto. Ahora bien, licenciado Núñez, volviendo al tema del petróleo y ligando un poco con lo que decía hablar en cuanto a las sanciones, definitivamente el cercar a Rusia para que no pueda utilizar el sistema financiero internacional es un tema complicado. Eso es muy complicado y sobre todo las sanciones ya a las empresas, a la principal empresa energética de Rusia, entiéndase gas, combustibles. Rusia es uno de los principales exportadores de petróleo en el mundo y si esas empresas tienen sanciones, no pueden hacer operaciones, o al menos no van a querer hacer operaciones desde Occidente con estas empresas. Pudiésemos tener en el escenario, un escenario de una crisis energética en donde Rusia no pueda suministrar el petróleo que vende. No tengo claro el dato, creo que es el tercer exportador o segundo exportador después de los países árabes de petróleo en el mundo. Voy a revisar, pero es de los primeros 5. Ahí pongámoslo. ¿Qué va a pasar con ese petróleo? Es correcto. Mira, cuando ocurren este tipo de conflictos, pues la parte agraviada tiene que ejercer algún tipo de represalia, ¿no? Porque si no, la otra parte, en este caso Rusia, sobre todo con el liderazgo de Vladimir Putin, pues seguramente no va a detener sus ánimos expansionistas y en los próximos años podría tener la intención de extender la acción de intervención hacia Bielorrusia, por ejemplo, ¿no? El problema que hay para Occidente, sobre todo para Europa, es que una acción drástica, como decía Olaf, sacar a Rusia del sistema SWIFT generaría una crisis de pagos del comercio de energéticos hacia Rusia. Pero si se hace eso, los países europeos se van a dar un balazo en el pie. Sobre todo en este momento que estamos en invierno y que es una época de alto consumo de energéticos en Europa. Entonces, yo no veo ese escenario. Me parece que sería muy duro para Rusia, pero también sería duro para los países europeos. Y yo por eso les comentaba que vale la pena escuchar el mensaje del presidente Biden, porque el presidente Biden habla de acciones enérgicas, pero no habla de acción militar. De hecho, los Estados Unidos retiraron algunas de sus posiciones militares en la región desde hace 15 días, de alguna manera retirándose antes de que el conflicto llegara, porque no quieren intervenir directamente en esto. Eso es lo que yo creo. Y Biden de lo que está hablando más bien es de una estrategia de mediano y largo plazo para ir cercando a Rusia e irle impidiendo que continúe con esta política. Aquí es muy importante porque algo que pocas veces se menciona es que está el caso de China respecto de Taiwán. Entonces China pues también tiene el deseo de integrar a Taiwán. Y la situación que estamos enfrentando actualmente en Ucrania puede mandar algunas señales hacia China acerca de la manera como Occidente se comportaría ante una acción de esa naturaleza. Entonces, Occidente tiene que ser muy cuidadoso, tiene que ejercer algún tipo de represalia, pero no una represalia que le cueste
a ellos, sobre todo en este momento. Entonces se tiene que permitir que Rusia continúe operando el mercado energético, si no va a ser un caos y el precio del petróleo no va a llegar a los $140. No sabemos a dónde se va a ir y las condiciones de operación del sistema financiero internacional. Pero va a haber acciones de mediano y largo plazo, sin duda, para ir arrinconando, ir cercando a Rusia y al mismo tiempo ir mandando alguna lección, algún mensaje hacia el gobierno chino. Doctor Dirkmatt, profundizando en este planteamiento que nos hace el licenciado Núñez, respecto de que se juntan varias variables que profundizan la amenaza de la inflación. Ya Estados Unidos estaba teniendo un ritmo inflacionario post pandemia y obviamente toda esta dinámica que bien plantea el licenciado Núñez de no querer intervenir militarmente precisamente por la incertidumbre que puede generar los impactos a nivel económico. Pero ¿cuánto tiempo puede durar eso? ¿Y cuáles serían los siguientes objetivos rusos? Porque en términos militares ya Rusia se impuso a Ucrania. Refería Mario que hay informaciones ya de la posible llegada de tropas rusas a Kiev. ¿Qué viene a continuación cuando ha habido un triunfo tan inmediato, tan rápido y que no hay una comunidad internacional tan organizada, tan estructurada como para hacer frente militarmente a esta amenaza? ¿Qué puede pasar en la economía? Más incertidumbre. Usted hablaba ya del 2023 con problemas inflacionarios. ¿Cuáles son los escenarios, doctor Dirkmatt? Muchos temas ahí, ¿no? El tema militar, el tema de inflación, pero como bien dice Javier, el aumento en el precio de fertilizantes, el aumento en el precio de trigo, pues todo va a poder tener un impacto, si es que hay un impacto, pues sobre la inflación y va a elevar la tasa inflacionaria todavía por encima de los niveles actuales, o al menos eso es una expectativa que podríamos tener. La Fed, obviamente estamos en la antesala de que la Fed empiece a restringir la política monetaria y empieza a subir la tasa de interés en concreto. Yo temo un poco que la Fed lo va a ver como una excusa para no subir las tasas, para posponer la subida de tasas de interés, o al menos hacer una política menos restrictiva de la que están anunciando, y que va a servir como excusa para que la población, no solo en Estados Unidos, pero nosotros tal vez importamos parte de la inflación de Estados Unidos, que nosotros vamos a tener que aguantar una economía que puede tener problemas, pero además una tasa inflacionaria que no va a bajar en el corto plazo. Entonces yo creo que el conflicto bélico viene curiosamente como una excusa perfecta para que la Fed no implementara su política más restrictiva monetaria. Luego está el tema militar. Yo veo muchas similitudes con lo que está pasando hoy, con lo que pasaba con la invasión de Crimea. Y yo creo que el trayectorio que podemos esperar va a ser más o menos similar. Es decir, tenemos una comunidad internacional que no quiere ni imponer sanciones fuertes, que tampoco quiere intervenir militarmente. De hecho, los líderes en Ucrania se están quejando que el mundo occidental les está dejando sin ningún tipo de respaldo. Estados Unidos está enviando armas, pero más que eso no parece que va a querer participar en términos militares. Y entonces, militarmente, lo que me parece que puede pasar es que Rusia toma control de Ucrania, o al menos logra desestabilizar el país, cambia el régimen de Ucrania, es decir, logran poner a alguien en Ucrania que obedece a lo que quiere Putin, y lo que Putin quiere es que Ucrania no se una a la Unión Europea, que recordemos hace 2 años se firmó un tratado que se supone que es un primer paso a la inclusión de Ucrania a la Unión Europea, y 2, quiere impedir a toda costa que se une al OTAN. Es decir, yo creo que Putin, al lograr esos objetivos y además conseguir los depósitos de gas en esta parte de Ucrania en particular y tener lugar estratégico con el mar, cumpliendo con esos objetivos, no creo que Putin en el corto plazo tiene mayores ambiciones militares. Es decir, muy probablemente estamos ahora en medio de un clímax de un conflicto militar que de muy pronto termina como terminó la invasión de Crimea. Ahora bien, licenciado Núñez, y partiendo un poco, digamos, de este
refrán popular que dice que uno no se pone con Sansón a las patadas. Partiendo de eso de que uno no se pone con Sansón a las patadas, digamos, el Estados Unidos, quizá lo más reciente que tenemos, el Estados Unidos del 2003, cuando se fue a meter a Irak, y todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU vinieron del norte, y Bush dijo, voy porque ahí hay armas de destrucción masiva, y no habían armas de destrucción masiva. O sea, el Estados Unidos del 2003, que unilateralmente se fue a Irak, a Afganistán, y todos los conflictos que han tenido, digamos, en esta primera parte del siglo XXI, pues pareciera que no es el Estados Unidos que estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Es el efecto económico? ¿Es falta de liderazgo? ¿Por qué, digamos, estamos viendo un Estados Unidos que no pareciera el Estados Unidos, como decía alguien anoche, el policía del mundo? Solo sale a decir que por favor oremos por Ucrania. O sea, pareciera que es el Washington muy diferente el de hace unos 15, 18 años, ¿no? Yo creo que hay varias circunstancias. En primer lugar, pues aquel Estados Unidos intervino, si recordamos, pues con información que no era correcta, ¿no? Fue un conflicto que realmente era relativamente innecesario o no fue por las razones que vinieron. ¿Y qué es lo que pasa? A ver, yo pienso que Rusia vino preparando muy bien este movimiento. De hecho, a partir de las represalias que Rusia sufrió por la acción de Crimea hace 7 años, Rusia tomó distintas acciones para prepararse estratégicamente, fortaleció su sector agroalimentario, que lo convirtió en el mayor exportador de trigo, ha venido fortaleciendo su sistema de pago nacional para contrarrestar el problema de que Visa y Mastercard le cerraron la llave de los servicios. Ha venido creando un sistema alternativo al SWIFT, que todavía no funciona cabalmente, pero lo han venido desarrollando. Prohibieron la importación de carnes de Estados Unidos y la Unión Europea, y con ello desarrollaron un sector interno productor de carne. Tienen reservas internacionales por aproximadamente 630,000 millones de dólares que han venido acumulando gracias a que han tenido la oportunidad de vender sus productos muy bien en los últimos años. Han cambiado la composición de sus reservas, tienen menos dólares en sus reservas y son el mayor tenedor mundial de moneda china, de yuanes. En fin, se han diversificado, se han fortalecido financieramente. Y del lado de Estados Unidos hay una cosa muy importante. El presidente Biden, parte de su bandera de campaña fue la no intervención en este tipo de conflictos. El presidente Biden no puede en este momento aplicar una política contraria a lo que ha venido estipulando. Abandonó Afganistán de manera desastrosa hace algunos meses. Le costó bastante popularidad. Y la popularidad del presidente Biden no está en su mejor momento ahora y enfrenta un proceso electoral en unos meses, derivado del cual hay el riesgo de que pierda el control de ambas cámaras, ¿no? Entonces, un desliz militar podría ser muy costoso para él y además financieramente, las finanzas públicas de Estados Unidos están muy comprometidas. Una acción militar sería muy difícil de explicar al votante norteamericano. Entonces, lo que parece que se configura es un escenario en el cual las grandes potencias occidentales aplicarán algún tipo de represalia de corto, de mediano plazo. No se sabe exactamente la intensidad. Y como bien decía Olaf, probablemente será algo parecido a la historia de Crimea, sobre todo porque está muy en duda la capacidad del presidente Zelensky para comandar esta defensa. El presidente Zelensky no era político, fue electo en 2019, él era actor cómico, no tiene una formación política, no tiene un grupo cercano, robusto políticamente que lo soporte. El 53% de los ucranianos cree que no está preparado para enfrentar una invasión de Rusia, y la percepción de corrupción que viene arrastrando
es una percepción bastante alta entre la población y Occidente. Entonces, pues pareciera que Zelensky pues, no es el mejor capitán en este momento para enfrentar esta crisis. Y de hecho hay quien dice que esta crisis se volvió, tomó este rumbo en parte debido a su actitud. Ahora, doctor Olaf, ya pues, concentrándonos en el caso guatemalteco, a partir del interés nacional, Guatemala tiene una balanza comercial totalmente deficitaria con Rusia. En datos preliminares, en el 2021 cerró con un 220 millones de dólares aproximadamente de déficit en la balanza comercial con Rusia, y la balanza comercial con Ucrania es modestamente superavitaria, pero no son datos significativos. ¿Cuál es el reto que tienen las autoridades de nuestro país a la hora de posicionarse, de respaldar, de acuerpar acciones internacionales, cómo tomar decisiones en un escenario comercial como el que se vive en concreto con estas potencias de Asia? Sí, más que Guatemala, el gobierno de Guatemala se debería preocupar del mundo externo, para ponerlo así, para preocuparse de las relaciones directas comerciales con Rusia. Yo creo que deberíamos de preocuparnos de las repercusiones domésticas. Para darles un ejemplo, y esto obviamente no es nuevo, porque hemos ya sufrido o estamos en medio de estos aumentos en el costo de transporte marítimo, estamos viviendo el aumento del precio, el incremento del precio del gas, estamos viendo cómo suben los precios de energía en general también en territorio guatemalteco, y el reto, creo yo, al final del gobierno de Guatemala es cómo enfrentar este incremento en el costo de vida que se va a sentir en Guatemala tal como se está sintiendo y se va a sentir en mayor medida en Europa y en Estados Unidos. ¿Cómo enfrentamos domésticamente ese incremento en el costo de vida? Recordemos también que el país aquí es fundamentalmente diferente que los Países Bajos, donde un incremento en la factura de luz de 100 euros al mes a 300 euros es trágico, es malo, es negativo, pero nadie va a morir de hambre. En cambio, aquí en Guatemala el margen es mucho menor, ¿no? Y yo creo que esto puede generar cierto descontento popular, y por lo tanto lo que nosotros hemos propuesto es aliviar en parte lo que está pagando la población, reduciendo el impuesto al combustible. Hay que reducir, hay que buscar formas de aliviar el bolsillo de los guatemaltecos promedios, pero no, porque no van a entender ni de dónde viene el incremento en el costo de vida, y tampoco vamos a tener la capacidad de explicar cómo los factores externos les está afectando el bolsillo a ellos. Yo creo que hay que tener un programa de alivio económico desde inmediato, y el gobierno debería estar trabajando en eso. ¿Qué otro margen, qué otra, digamos, margen en esta cancha política económica tienen gobiernos de la región, específicamente gobiernos como Guatemala, países como Guatemala, que somos economías, digamos, que no somos economías, digamos, más grandes o dinámicas como la peruana, la colombiana o la mexicana? O sea, somos economías pequeñas, pero que dependemos mucho de lo que ocurre en Estados Unidos. ¿Qué margen tiene un gobierno para poder minimizar los impactos de lo que se viene, como ya explicó Olaf? Doctor Sí, bueno, licenciado Núñez. yo creo que lo que dijo Olaf es muy cierto y se tiene que trabajar sobre ello. Y yo diría, lo que tiene que trabajar el gobierno guatemalteco, y yo creo que todos los gobiernos de la región, incluyendo el mexicano, es que hay que inyectar confianza sobre la buena conducción y confianza a la inversión. Se tiene que fortalecer la moneda en el siguiente sentido, como bien decía Olaf, se tienen que evitar que los incrementos de precios tengan un impacto popular que pueda tener un efecto desestabilizador o que genere inquietud entre los grupos de la población. Se tiene que mantener e incluso crear empleo, para lo cual es fundamental atraer la inversión. Mire, no es cierto que todas las empresas en este momento estén pensando en agazaparse y en esperar a ver qué ocurre, ¿no? El día de hoy en la tarde estuve en una conferencia con inversionistas de empresas
transnacionales importantes, y lo que ellos vislumbran es un crecimiento de costos, evidentemente por lo que hemos dicho, pero muchas de ellas están empezando a hablar de incrementar su CAPEX, es decir, de expandirse incluso ante un escenario de crisis, porque justamente es el momento en el cual muchas empresas decidirán no expandirse, y entonces las que tienen capital y capacidad buscarán la manera de crecer para ganar mercado. Y el gobierno tiene que buscar eficientar su gasto de tal manera que se evite caer en un círculo vicioso de inflación, devaluación y estancamiento económico. Hay que hacer una revisión de las cuentas, ver qué tipo de apoyos se pueden dar, por ejemplo, a través de modificaciones, algún tipo de impuestos, y el gobierno tiene que ser muy cuidadoso en su manejo financiero, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Es lo que yo diría a modo general, y yo creo que eso es aplicable a prácticamente cualquier gobierno de un país que tenga una economía relativamente pequeña. Bueno, pues llegamos al final, se nos acabó el tiempo, interesante plática en el contexto de lo que ocurre en el mundo. Les agradecemos a ambos su participación. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, encantado. Gracias. Bueno, Cristian, el panorama es poco alentador, es digamos un panorama hasta apocalíptico, si así lo queremos ver, pero creo yo que va a depender mucho también de la capacidad que tengamos desde casa, desde las economías familiares, de poder administrar y poder, pues ahí sí que jugar con los números y el dinero, ¿no? Porque al final en eso se va a convertir en un juego y vamos a tener que también apretarnos un poco el cinturón en los meses que vienen. Y lo que planteaban como conclusión, Mario, de que Guatemala le compete más atender los impactos en su política económica interna más que estar jugando al posicionamiento geopolítico y geoestratégico. Hay más retos en atender los impactos y el descontento que pueda generar el impacto de este conflicto en el bolsillo de la microeconomía que los grandes discursos y los posicionamientos internacionales, Mario. Por supuesto. Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa tengan una excelente noche. Adiós.